Yo soy Paco Sanguino, el director de este castillo, y quiero agradecer la asistencia a este acto, que no pretende ser un acto, sino más bien un encuentro, y nos gustaría quitarle un poquito de distancia para empezar, porque este acto se basa en la proximidad, en el contacto, en la cercanía, no solo en recuerdo, sino en la recuperación y en homenaje al sufrimiento de las personas. Y a nosotros nos gustaría que fuera más una charla y un encuentro con todos vosotros que un mero acto academicista o formal. Así que os voy a pedir que os acerquéis un poquito a todos para que podamos charlar tranquilamente, y os voy a presentar a Mariano, a Benito y a Laila, que son, pues bueno, ellos son las personas que inician lo que vamos a ver hoy y mañana a las 9 de la noche, mañana a las 7, el Triángulo Azul. Me parecía crítico que pudiéramos tener lo que creo que, bueno, una de las cosas que me hace sentir, y seguro que con el tiempo todavía más orgulloso de poder dirigir este teatro, es poder colaborar en la organización de estos eventos que nos llevan más allá del arte escénico y nos pasan por la cultura y por la filosofía en general y por la reflexión sobre nuestra propia existencia. Tenéis aquí a los coautores de la obra y además a Benito, que es el autor precisamente de esa exposición que habéis podido ver muchos más abajo, y que yo les he dicho, perdonadme, no me voy a poner al lado, porque siempre que me pongo al lado al final me lo pierdo, entonces estoy todo el rato mirando y me gustaría ser uno más de vosotros, y que si os me disculpan, pues me voy a sentar tranquilamente a disfrutar de esta charla y este encuentro, que no, lejos de ser formal, nos gustaría que fuera también algo, pues una conversación con vosotros al fin y al cabo sobre el tema que nos trae. Gracias y buenas tardes. Bueno, esto no puede ser más que un acto entre amigos, porque así somos. Aquí tenemos a la gran parte de la compañía que va a trabajar esta tarde y mañana, con lo cual podemos contaros todo lo que queráis realmente de los éxitos del espectáculo. Y yo, simplemente le voy a pasar a Benito toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un espectáculo teatral, una creación artística, una ficción, cuando tuvimos un material histórico que nos estremeció en las manos, ¿no? La compañía siempre ha trabajado, aquí está Fernando Gómez Grande, que nos conoce desde hace muchos años y hemos venido muchas veces a la muestra de autores de teatro español, autores contemporáneos. La compañía siempre ha trabajado con textos relacionados con el mundo de la memoria, pero estábamos más centrados en lo que ha pasado en las fronteras patrias, digamos, ¿no? en la represión franquista pura y dura aquí en España, ¿no? Claro, no nos podía pasar desapercibido un libro con ese título, ¿no? Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, del que no sabíamos nada, ¿no? A través de la figura, Benito lo que hace es, a través de la figura de Francisco Boix, que es un militante, antes que nada, un ciudadano de Barcelona, un militante comunista, etcétera, eso se lo contará Benito. Y a través de la biografía de Francisco Boix, su internamiento en el campo de concentración de Mauthausen y demás, y de su peripecia, que en síntesis consiste, junto con la ayuda de otros presos, en robar unas fotografías que terminan en manos de una mujer austriaca y a su vez llegan son unas pruebas incriminatorias en los juicios de Nuremberg. Fijaros la peripecia impresionante, yo lo estoy contando así como tal. A través de eso, Benito lo que hace es una impresionante revelación de lo que es el campo de concentración de Mauthausen con respecto a los españoles, sobre todo, ¿no? Con toda la gente que pasó por allí y bueno, ya te digo, cuentan muy bien cómo fue ese mundo. Hay semblanzas biográficas de igual más de 100 o así en el libro de 100 españoles. Es impresionante lo que uno aprende de lo que pasó con nuestros compatriotas españoles en Mauthausen. Nosotros hemos hecho un espectáculo que se llama El Triángulo Azul con ese material y nos hemos ido a otros mundos también de
decíamos, nosotros no hemos reproducido el libro de Benito, primero porque es irreproducible, tampoco lo pretendíamos, ¿no? Fue un elemento sustancial para iniciar. Y entonces, una vez dicho esto, no sé si Laila quiere, así, como introducción, decir algo más. Creo que Benito sí puede contar lo que veníamos hablando ayer en el tren, si, bueno, pues puede contar lo que quiera. Puede contar lo que quiera, pero como el Paco nos había sugerido que habláramos de un poco de la génesis del espectáculo y demás. Y bueno, pues Benito sabe más que nadie de cómo era aquel laboratorio fotográfico y, bueno, en realidad de la labor que hicieron los españoles en el campo de concentración y tal. Entonces, bueno, que él nos cuente todo eso. Y si queréis, luego volvemos al espectáculo. Deciros también a algunas personas que estáis aquí que en este momento aquí hay familias, hay algunas hijas de muertos, de una persona muerta, asesinada en Mauthausen, en el campo anexo de Gusen. Es decir, que también sería bonito que estas personas que están aquí, porque hay hijas y hay nietos o nietas de esa persona, también nos contaran lo que nos quieran que puedan contar, ¿no? O sea que bueno, que entre unos y otros podemos hablar de muchas cosas. Pues ahora ya Benito. Hay unos familiares que ya están aquí y otros que están en camino estaban en Villena hace un ratito, o sea que se unirán a nosotros a lo largo de este tiempo que pasemos aquí. Yo voy a seguir la sugerencia que me hizo Mariano y entonces él me decía, pues sí, háblanos de ese espacio pequeño en que tuvieron que convivir durante meses, incluso algunos durante varios años, en el campo de Mauthausen, varios de estos presos que estuvieron ocupados en el laboratorio fotográfico. Imaginaos que ya de por sí es una situación un tanto especial. Un laboratorio fotográfico dentro de un campo de concentración y eso la verdad es que era un mundo un poco aparte, porque pasar a trabajar allí para alguno de estos españoles y algunos otros que no eran españoles que entraron también, pues era cambiar las condiciones de vida completamente. Normalmente significaba pues no solo cambiar las condiciones de vida, sino la vida misma, continuar vivo, porque ya significaba pues, no estaban sometidos a trabajos duros, a la intemperie, además, con todo lo que eso significaba en el clima que había en el exterior, ni les pegaban, ni tampoco, pues, bueno, y además tenían unas condiciones mejores en general, estaban mejor alimentados y vivían en la barraca, era la barraca 2, que era lo que llamaban ellos la barraca de los enchufados, donde había, digamos, los presos que tenían contacto con los SS. Y claro, los SS no querían tener a su lado a personas que estuvieran moribundas o en estado deplorable de vestimenta o de higiene, y entonces eso simplemente ya automáticamente significaba comer pues razonablemente bien y vestir y dormir en unas condiciones pues difíciles como eran las de todos los que estaban allí, pero nada que ver. Y de hecho pues eso es lo que pasó. Todos los españoles que entraron allí pues llegaron vivos hasta el año 45 y los demás presos también. Hubo allí 3 españoles, sobre todo, pues, que aparecen además, los vais a ver reflejados en algunos de los personajes de la obra. 2 de ellos, el primero era, por orden de llegada, el primero fue en abril del 41, es Antonio García Alonso, que él contaba como, quiero recordar que es al 4.º día del campo, cuando le había dado tiempo a ver que allí las cosas se presentaban mal y que él calculaba que iba a durar poco tiempo vivo, pues le llaman, lo ponen aparte y le hacen una prueba para trabajar en el laboratorio fotográfico y pasa a hacerlo. Y él es el primero. Probablemente unas semanas después, quizá un mes después o quizá mes y medio después, llega Boyce, que había entrado en el campo antes, pero que había trabajado en otros grupos y que probablemente por
por recomendación o por indicación de Antonio García, que era este primero, pues pasa también a trabajar allí. Él era así como Antonio García era de Tortosa, abajo en el Ebro, pues Boix era de Barcelona, y además era más joven, era un tipo, pues, García era un hombre con más introspectivo, más callado, Boix era un tipo más explosivo, y bueno, de eso yo creo que ya ni sé por qué días, pero lo cierto es que quienes han escrito esta obra, en fin, lo han pillado muy bien. Es algo que reconoces. Yo la verdad no conocía a Laila y Mariano hasta el día del estreno, ni sabía que estaban haciendo esto, ni los conocía, y allí pues fue el mismo día toda la sorpresa, y la verdad es que me impresionó en más de un momento pues las situaciones que ellos habían recreado. Y más de una vez me he preguntado, ¿y esto de dónde lo han sacado? O sea que, pero, bueno, pues hay un tercer español que ya no aparece en la obra, supongo que porque ya hubiera sido complicar. Lo verdad era que Sí, en Cereceda, sí, le manejamos, pero bueno, había unas condiciones presupuestarias del Centro Dramático Nacional que subvencionaba la producción, que no podían ser más de X personajes, más de 7 actores, con lo cual Cereceda, tanto Cereceda como el Negro de Barcelona, se cayeron del reparto original, ¿no? Que eran 2 de los personajes que Cereceda era bailarín. Además era justamente el único que era del mundo del espectáculo. Por eso era tan interesante, claro. Era muy interesante, además llega el tercero, es el tan intocable. Era el tercero y Cereceda, pues a Cereceda le había pillado la guerra de España en México, que estaba de gira con la compañía. Él pertenecía a la compañía de Celia Gámez y se encontraba pues bailando claqué con ellos en México, y él acude, abandona esto y acude a España para combatir. Cereceda era un militante ya antes de la guerra y bueno, pues sobrevivió, ¿no? Sí, Cereceda no solo sobrevivió, sino que es el único de los 3 que yo he podido conocer, claro, porque Boix muere en el 51, García yo intenté, ya vivía todavía en el sur de París, pero yo intenté y ya era imposible. Me dijo su familia que estaba senil, que no iba, ni siquiera pude verle tampoco, y bueno, hablé con un hermano suyo en su momento, pero eso fue todo. Y sin embargo Cereceda sí, Cereceda pues le visité en el sur de Francia, en Amélie-les-Bains, justo pegando a la frontera española, el departamento de los Pirineos Orientales, y Cereceda me dio informaciones muy interesantes sobre todo esto. Me resolvió algunas dudas y no fue el único del laboratorio fotográfico que yo conocí, porque al principio yo no me lo hubiera esperado, pero como yo tenía referencias de los SS que habían trabajado en el laboratorio, pues todavía pude localizar al último de los responsables del laboratorio, que se llamaba Hermann Schilauer, y lo encontré pues de una forma tan prosaica, tan tonta como la guía de teléfonos. O sea, yo sabía que Schilauer era, porque lo dice él, además, en una de los interrogatorios que le hicieron los americanos, porque Schilauer había estado preso 2 años de los americanos, y queda claro que Schilauer es dice el nombre de su pueblo. Y bueno, pues yo encuentro en toda Alemania 12 con ese apellido, y uno de ellos vive en Gentin, a unos 90 kilómetros de Berlín. Se me ocurre llamar y me dice que sí, que... Bueno, además la pregunta fue más concreta, porque yo le dije, digo, ¿usted ha conocido a un señor que se llamaba Francisco Boix? Y me dice, por supuesto, dice, ¿cómo me iba a olvidar yo de Franz? Y bueno, pues, ¿y estaría usted de acuerdo en que yo pueda hablar con usted de estas cosas? Y dice, por supuesto, dice, estaría contento de hablar de todo esto, porque además no he hablado nunca de ello. Bueno, y unos meses después fui a verle y me dejó entrevistarle, me dejó grabarle en vídeo, y además me confió, dijo que como no había hablado ni con su familia de estas cosas, que ni sus hijos ni nadie de su familia sabían nada de que él había estado en un campo de concentración como guardia,
pues que dice, le voy a dar los dos únicos objetos que conservo de entonces, y era un jarrón que había hecho impreso en la cantera de Mauthausen, un jarrón tallado en piedra, y un cuadro que dice que me decía, dice, yo esto me lo dio Franz y me dijo que lo había pintado un español. Bueno, esos dos objetos están ahora en el museo de Mauthausen. Bueno, no están en el museo mismo que está en Mauthausen, sino en el archivo que está en Viena. Y quizá algún día lo pongan en el museo. Y bueno, pues con eso ya os he hablado de varias de las personas que pasaron por allí. Faltarían algunos presos polacos, que yo hice algún intento de localizarlos, pero ya no fue posible. Y bueno, pues... de Paul Ricken. De Paul Ricken. Paul Ricken ya era más mayor, porque ocurre es esto, o sea, Antonio García cuando entra debe tener 24 o 25 años, Boix cuando entra tiene 20, Cereceda tiene un poquito más, y el SS era incluso un año más joven que Boix, era 21 cuando... yo creo que tiene 21 cuando entra, pero entra más tarde, porque fue solo en el último periodo, en el 44-45. El caso es que para mí fue increíble porque a esas alturas, bueno, pues yo le preguntaba por los distintos... Se acordaba perfectamente de los tres españoles y de los no españoles, pero además por su nombre de pila. Dice, porque yo... Me dice, estaba Tony, digo, sí, Antonio García, Tony. Estaba Franz, digo sí, Francisco Boix, dice, y luego por último había otro que se llamaba Joseph, dice que había sido artista, digo sí, José Cereceda, y digo, pues digo, Cereceda vive, digo, yo lo he entrevistado en Francia, y se queda así, dice, hombre, dice, pues si tiene ocasión, y además hizo una pausa, dice, si tiene ocasión, se lo digo en serio, dele recuerdos de mi padre. Y así lo hice. Y además... ¿Lo hiciste? Lo hice. ¿Y cómo se quedó Cereceda? Cereceda... Que sin el tema de recuerdos. El nazi no solo eso, sino que le enseñé la foto, porque me dejó reproducir una foto que tenía de él hecha en el campo. Una foto, está abajo en la exposición, una foto que está ahí con un traje típico austríaco, así como una cosa... Bueno, un traje, digamos, folclórico, por así decirlo. Y bueno, y le enseñé la foto y se quedó así mirando y dice, yo creo que fue bastante, usó una palabra francesa, porque este hombre llevaba ya 50 años en Francia, dice, yo creo que fue bastante suple con nosotros, suave, flexible con nosotros, dice, yo creo que no nos dio mala vida. Esta fue el reencuentro de Cereceda con... En fin, me contó otras cosas, algunas que me resultaron increíbles, como... por ejemplo, una escena, hubo un preso austríaco que fue liberado, o por lo menos oficialmente liberado en el año 44, del cual a mí me llegó una historia, pues a través de otro historiador que había entrevistado, él sí, Antonio García. Bueno, Antonio García, sí, lo contó a Pike. Vale, pues... en fin, sonaba todo muy raro y tal, y entonces en un determinado momento este antiguo SS que yo entrevisto en Alemania me cuenta la liberación de una escena de la liberación de Grabowski, se llamaba este preso que fue liberado en el 44, y entonces una escena que le había llamado la atención porque dice sí, que Ferdinand, que lo llamaba él Ferdinand, dice, bajaron con él al pueblo. Mauthausen queda a unos 2 o 3 kilómetros del Danubio. Dice, cuando le acompañaron al pueblo, pues se metió con zapatos y todo y pantalones en el río. Y dijo, o sea, mi Danubio, de feliz que se encontraba y quería sentir el agua del río. Y es que eso estaba, eso me lo ha contado sin la web, pero es que eso estaba en lo que Pike escribe que le había contado García. Y cuando me cuenta eso, digo, ¿y eso cómo lo sabe usted? Dice, porque a mí me lo contó el guardia que acompañó a Ferdinand al Danubio, al río, al pueblo. Digo, vale, digo, pero eso lo ha contado también Antonio García. Digo, ¿y cómo lo pudo saber Antonio? Dice, porque se lo conté yo.
Y esto es algo que me dejó, y esta conversación tiene lugar en 2001, o sea que para algo que había ocurrido en 1944. Esto, bueno, pues me resultaba increíble, ¿no? Pues así. Bueno, pues ya digo, os he contado las personas que pasaron, los objetos que han quedado en el museo y ese, digamos, recado de parte de Sindauer para Cereceda, que vivía, ya digo, en Amélie Le Pen y que ha muerto pues hace unos 7 u 8 años. Cereceda, sí. Y que está grabado también en vídeo, porque se le entrevistó también para otra cosa en aquellos años. Luego es complicado, ¿no? El que más pudo contar, porque os recuerdo que Beuys muere muy pronto, muere en el año 51 y realmente dejó relativamente poco. O sea, dejó las fotos, tampoco sabemos si dejó todas las fotos, porque conocemos hoy aproximadamente de las que él escondió. Hoy nos han llegado, yo calculo, unas 700, 800 fotos de las hechas por los SS de Mauthausen. Luego sí, otras... Es interesante explicar cómo funcionaba el laboratorio para la gente que no lo sepa y cómo fue. Pues sí. Pues, vale, mira, pues bueno, digo esto porque veáis que no sabemos si sabemos todo. Conocemos 700 fotos de esas, pero hay un momento que Beuys cuenta en uno de los 2 procesos en que él participó, cuenta a los americanos que las fotos son unas que él escondió, son unas 20.000. Y además, no creo que sea una errata del que hizo la transcripción de la declaración, porque dice, en el tiempo que yo estuve se hicieron aproximadamente 60.000 fotos en esos 4 años y yo escondí unas 20.000. Y le pregunta al fiscal americano que dónde están y él dice, las tengo en París. Ahí se acaba el detalle, pero a nuestros días han llegado, ya digo, unas 700 y además las que luego hizo el propio Beuys una vez liberado, porque él hizo también como de reportero y él, pues no son muchísimas, pero hay, no sé, serán unas decenas de fotos las que hizo él después de liberado. Con lo cual, hoy nos queda que dónde están, la pregunta de dónde están las 19.300 que nos faltan, pero a día de hoy yo no tengo una respuesta. Ya hay, después de la muerte de Beuys no sabemos muy bien qué pasó con los archivos que él pudiera haber conservado, si los conservaba él todavía en el momento de morir o no, pero lo cierto es que a día de hoy todavía nos queda la pregunta de si algún día aparecerán en algún fondo de algún sitio o en algún particular que conserve esas 19.000 y pico fotos que no sabemos dónde están. Sobre lo que decía Laila, el laboratorio, bueno, ya os he dicho que la gran diferencia es que no era un lugar donde se pegaba gente ni se malviviera por el hambre o el frío. Entonces ya eso es una gran diferencia. Otro detalle interesante, bueno, es que los presos no hacían fotos en el exterior. Eso queda clarísimo. Un preso no andaba nunca por el campo fotografiando escenas de lo que fuera. Eso, como mucho, pudieron acompañar en algún momento a los SS que hacían de fotógrafos para alguna cosa, porque tuvieran que llevar iluminación o demás, pero fuera no. En el interior del laboratorio sí hacían fotos. O sea, porque esto es importante, aparte del trabajo oficial de fotografías de los eventos del campo o de las muertes que querían documentar, porque también lo hacían a veces, el fotografiar escenas donde había muerto un preso supuestamente abatido en intento de fuga, decían en los papeles, o por lo que fuera, pues también se hacían fotos en los laboratorios, o bien retratos, pero principalmente retratos no oficiales, sino trabajos particulares para los SS que querían tener un recuerdo de mandar a la familia y demás, y se fotografiaban en grupo, o en fin, cosas de ese tipo. Y de eso hacían también mucho, hasta el punto de que formaba un poco parte del negocio de Strangis, por así decirlo, que tenían algunos de los que tuvieron los SS, digamos, que estuvieron a cargo del servicio.
el propio Siglauer me lo contó, vamos, dice, yo vendía estos trabajos y yo sacaba algún dinerillo de esto. Esto también explica algunas cosas. Está un poco en el circuito ese del mercado negro que había de muchos objetos y en el cual podían llegar a participar algunos presos. Por ejemplo, esto está relatado por otro preso de Mauthausen. Hubo un momento que ya, cuando estaban en una situación ya mejor, hacia el año 44-45, hay un momento que se constituye en Mauthausen una rondalla española, con distintos instrumentos y él cuenta, pues el que relató esto, cuenta cómo se confeccionan en la carpintería por varios presos los instrumentos, pero hubo un momento que para los instrumentos de cuerda les faltaban las clavijas. Y cuenta cómo Boyce, a través de alguno de sus contactos, consigue que le hagan traer clavijas para instrumentos de cuerda del exterior. O sea, se puede imaginar lo que supone en un campo de concentración hacer que te adquieran en donde sea un elemento para... Da un poco señal también de, no sé, de cómo se movía este muchacho, ¿no? De cómo se movía, cómo se relacionaba, cómo podía mantenerse en ese filo de la navaja tan bien relacionado con... es que eres muy, no sé, eso es una cosa que siempre no está Marcos, ¿no? No está Marcos. No, Marcos, el actor que interpreta al trasunto de nuestro Boyce, ¿no? Para que es impresionante que un preso de un campo de concentración pueda pedir clavijas a un lugar en Austria para que es impresionante, ¿no? Como... Sí, pues se movieron eso y otras cosas más importantes, en algún momento hasta determinados medicamentos en fin, hay varios relatos sobre esto. O sea que cuesta imaginarlo, ¿no? Como en unas circunstancias así es posible hacer que te consigan cosas de ese tipo. Hay que decir que, por ejemplo, para los presos no era precisamente fácil el tener relaciones con el mundo exterior. Por ejemplo, los españoles no tuvieron la posibilidad de escribir o de que les escribieran hasta... Hay que entrar ya en el año 40 estamos hablando ya del año 43. Digamos que entran los primeros españoles en agosto del 40, el 6 de agosto del 40 en Mauthausen, y el primer momento en que pueden tener correspondencia es octubre del 43. O sea que, y además se corta después, cuando el momento del desembarco de Normandía, se cortan las comunicaciones por el lado de Francia, o sea que más o menos desde finales del 43 hasta el verano del 44. Y en ese año y medio, los que pudieron escribir, pues yo creo que máximo 10 o 12 tarjetas, con un máximo por cada tarjeta de 25 palabras. O sea que os podéis imaginar lo que supone cuando algunos de ellos llevaban presos en el campo desde agosto del 40 y tienen la primera posibilidad de escribir 3 años y pico después, que escriben 25 palabras para decirle a su familia, bueno, no pueden decir que la mayor parte han muerto, que es de los pocos que quedan vivos. Y bueno, me acuerdo ahora, por ejemplo, un ejemplo de una de esas tarjetas que he podido ver, un muchacho que escribe a su familia en esa primera ocasión y que les dice que había entrado con su padre en el campo, en el año, precisamente en uno de los primeros convoyes, en agosto del 40, y quiere decirles a su familia que su padre ha muerto. Y entonces, ¿cómo lo dice? Porque claro, las tarjetas estaban sometidas a censura. Pues lo dice con estas palabras: a Francisco no lo esperen. Eso es todo, ¿no? Y el mes y medio después que puede escribir de nuevo, insiste ya para que quede claro, y dice desde el día no sé cuántos de julio del 41 estoy solo. Ya con eso ha dicho todo lo que podía decir, y sí, la familia lo entendió. Y eso, en fin, que hay... Pues eso, digamos, nos dice un poco lo que era estar en un mundo aparte, pero no olvidemos eso, que eso fue ya lo que pudieron conocer los que vivieron, que no es más que un tercio de los que entraron en el campo, en el caso de los españoles, de 7.200 y pico, de 7.300 que entran entre agosto del 44 y el final, salen con vida poco más de 200. O sea
Perdón, 2000, 2000. poco más de 2000 en el 45. O sea porque es que uno tiende a olvidarlo, ¿no? Que conocemos muchos detalles de muchas cosas, pero claro, de vez en cuando tienes que tener el papelito delante recordándote que por mucho que las circunstancias cambiaran al final y que hubo quien lo pudo contar, que te lo haya contado incluso en persona, la mayor parte no lo contaron nunca. O sea que no vivieron más allá de unos meses, unas semanas. Alguno de los presos decía la letra 90 días porque calculaba que era el tiempo que el agotamiento pues llegaba ya a extremos de estar la gente en condiciones deplorables y normalmente pues morían de la forma que se moría normalmente en Mauthausen, o sea, como consecuencia del hambre, de las enfermedades sin atención médica y del trabajo extenuante, y eso era lo que al final pasaba, pero con una excepción, dentro de que sería gente que estaba también igual, pues 450 de ellos fueron además conducidos a unas instalaciones a 40 kilómetros de Mauthausen y allí gaseados, eliminados en la cámara de gas por el método que se utilizaba allí, monóxido de carbono, y bueno, pues que uno se pregunta por qué hacer eso si ya estaban muriéndose de todas maneras en Gusen y en Mauthausen. La explicación es que normalmente se trataba de una experiencia, no una experiencia médica exactamente, sino una experiencia de estaban probando los procedimientos que luego sirvieron más tarde, un año y pico más tarde, en las instalaciones en los centros del este de Europa, donde eliminaron normalmente a personas judíos del este de Europa, y que eso ya sabéis, la gran operación de millones de personas, de millones de víctimas. Bueno, eso se hacía con 450 presos españoles de Mauthausen y con un número parecido de presos soviéticos y un número parecido de polacos. Hasta 2000 presos de Mauthausen fueron asesinados de esta manera. Yo con esto ya me he ido muchísimo de lo que me había... No, pero a la vista... Bueno, yo tengo una curiosidad, como por la parte que me toca, era que de Paul Ricoeur que llegaste a descubrir de él. De Paul Ricoeur. Bueno, sé que hay muchas cosas porque he leído todo lo que tienes, pero es que, no sé, si yo siento mucha curiosidad por saber, porque no me queda claro, a pesar de todo lo que te he leído a ti y de todo el esfuerzo que he hecho para trabajar con el personaje, si este tipo era de los que daba mala vida, daba buena vida, si él quería estar allí, no quería estar allí, si le pilló el tranvía, si era un nazi convencido, si era un asesino. Ya, de Ricken, claro, yo desgraciadamente de Ricken no he podido tener una noticia tan directa como fue en el caso del otro. Entonces, porque además el único del laboratorio, el único preso del laboratorio que yo conocí, Cereceda, nunca coincidió con Ricken. Nunca coincidió. O sea, entonces, lo que sí te puedo decir es, y Schindlauer, por cierto, me habló muy mal de Ricken. Te habló mal, ¿no? O sea, había tenido poco trato con él, nunca coincidieron en el laboratorio, pero... Sería interesante a lo mejor contar quién era Ricken para la gente que no... Ricken era no el primero, pero sí el SS que estuvo más tiempo en el laboratorio fotográfico. Y de él, pues sabemos bastantes cosas indirectamente porque él fue procesado, los dos se tuvieron presos de los americanos, tanto Ricken como Schindlauer. Schindlauer no fue procesado, simplemente estuvo 2 años, fue interrogado y no lo consideraron como candidato a ser objeto de un proceso. Ricken sí, y además fue condenado a cadena perpetua, y fue condenado no por los hechos de Mauthausen, sino porque después de que deja el laboratorio fotográfico pasa a ser jefe de un subcampo de Leibniz-Graz, que está cerca de la ciudad de Graz, en Austria también, y le consideran responsable de la evacuación final del campo y de que en esa evacuación se asesinó a varios presos que no estaban en condiciones de seguir caminando y él, como responsable último de esa evacuación, pues consideraron que era merecedor de esa condena. Y entonces él pasa a ser
condenado a cadena perpetua, pero digamos que es liberado hacia el año 55, eso lo sabemos también. No se muestra nunca, porque las palabras de Ricken están en su proceso, él no se muestra nunca, ¿cómo diríamos?, arrepentido, ni tampoco se muestra nunca, tampoco se reconoce nunca culpable, en fin, tampoco se muestra como denunciante de nada ocurrido en Mauthausen, se limita a escurrirse, digamos, de las acusaciones que hay contra él. Y bueno, ¿qué sabemos de él? Pues claro, choca un poco porque, como tú sabes segurísimo ya, Ricken era profesor de arte, trabajaba en la enseñanza antes de la guerra, era una persona pues con distintas aficiones y de tipo artístico, que incluso siguió practicando en su tiempo en Mauthausen. ¿Qué podríamos decir también de él? Por ejemplo, en el tiempo de... Él hizo muchísimas fotografías, estando en Mauthausen, incluso hay autorretratos. Entre las propias fotos que Beuys esconde y algunas de las que conservamos hoy, hay varios autorretratos de Ricken. Hay alguno que aparece en el exterior, con la cámara y demás, pero sabemos que alguien encontró, pero no los hemos conservado, en algún momento, porque se menciona en el proceso de Ricken, alguien encuentra también varios cientos de autorretratos de él, hechos también en el campo de... Hay una foto suya muy rara, que a mí es la que más me llamó la atención, que tú la conoces bien, que es él que se pone en el lugar de un cadáver y se hace la foto. Iba a hablar de eso justamente. Sí, ¿verdad? Yo tengo mi propia elucubración, pero prefiero escucharte a ti. Luego te la digo en dos frases, pero prefiero escucharte a ti. Y la foto la conocemos porque es de las que escondió Beuys, debió de llamarle la atención. No me extraña. Y aparece efectivamente un señor tumbado en el suelo con traje y corbata. Es una pinta de lo más rara, o sea, es una cosa muy rara. Y la anotación, si no tuviéramos la anotación que hizo Beuys en el reverso de la foto, pues no sabríamos de qué va. Porque además esa foto yo la encontré en el diario, en los archivos del diario L'Humanité, en París, bueno, cerca de París, donde él trabajó, Beuys, después de una vez que estaba en París y hasta que murió. Y bueno, esa anotación que hace que, porque no estaba en un grupo de fotografías que pudieras reconocer como fotografías de Mauthausen, pero cuando ves que es la letra de él, bueno, pues la anotación de Beuys decía, y creo que lo puedo decir casi como aparece, el suboficial, la anotación la hizo él en francés, y dice, el suboficial de las SS, Paul Ricken, autor de la mayor parte de estas fotografías y jefe del servicio de identificación judicial, Erkenntnisdienst, era el nombre oficial, dice, reposa en medio del campo y se fotografía a sí mismo en la pose en que tiene costumbre de fotografiar a los presos abatidos a tiros de todas las nacionalidades. Y pone después, foto hecha con disparador automático, verano del 42, creo que es. Y esa es la anotación que hace Beuys. Y esto es pues claro, te deja, a mí también me ha dejado pensando muchas veces, ¿no? El tipo era un tipo raro, eso seguro. Seguro que era un tipo raro, porque eso, o era un tipo raro o se había vuelto loco, pero también es una posibilidad. Un detalle interesante también es que Ricken sí que era, él pertenecía al partido nazi antes de la guerra. O sea, eso queda claro en su proceso, que él es desde muy pronto, yo creo que incluso un año antes de entrar los nazis, de llegar los nazis al poder, él pertenece, es militante del partido nazi, y después entra también en las SS, antes incluso de empezar la guerra. O sea, que él andaba ya un poco en esa órbita, pero aunque no sé, hay detalles que se nos escapan, ¿no? Pero... Es que no quiero destripar Luego, la diferencia es importante también con Silauer, no tiene nada que ver, claro. Silauer tiene, y aquí
hay una foto que yo no reproduje en casa de Schindlauer y luego lo lamenté, porque ¿cómo no la he copiado? Y es que me la enseñó. Y está, hay un grupo de muchachos de las juventudes hitlerianas. Y está, la foto está tomada en el año 34 y Schindlauer ahí tiene 12 años. Y pues vamos a ver, tiene 12 años en todo caso, pero es de esa época. Y me acuerdo que cuando me la enseñó, se señaló a sí mismo, dice, no parezco muy contento. Y efectivamente es el único que tiene cara así de bueno, este es el... Schindlauer era huérfano ya en la época y él cuando me lo contaba me decía, dice, seguramente yo por eso entré en estas cosas, dice, porque dice, yo vivía un poco así como si... Y bueno, pues yo no sé, claro, no puedes, ante el testimonio que dio él, uno se queda pensando, claro, porque ¿qué te va a contar alguien? Si estuvo mezclado o no en cosas tremendas, a mí se me presentó como que no, pero ¿qué te va a decir? No te va a decir que sí. Además, yo no sé, después de unas horas hablando, yo estuve como día y medio entrevistándole y al final me dijo que mejor había que dejarlo ya, que ya, dice, yo ayer estaba muy contento de hablar con él de estas cosas porque nunca he hablado de nada, sus hijos no sabían nada, su mujer nunca supo nada, pero dice, pero ahora ya, dice, ya no estoy tan contento, dice, porque hay demasiadas cosas que están saliendo. Dice, yo me encuentro ahora muy revuelto, dice, y por ahora hay que dejarlo. Y ya ahí se acabó la cosa, ya no pude volver a verle y bueno, y este hombre muere en el año, estamos hablando del 2001 la entrevista, debió de morir en el 2004. Y ya no tengo ninguna noticia de Schindlauer hasta que hacia el 2009 recibo una carta de Alemania donde una señora me dice que es la hija de Hermann Schindlauer y que ha descubierto entre los papeles de su padre, una vez muerto, una carta que le escribí yo donde le preguntaba cosas sobre el campo de Mauthausen que para ella era completamente... la primera vez. No sabía nada. Y que entonces busca y encuentra que en el 2007 este libro que se ha hecho esa exposición abajo se había publicado en alemán. Lo localiza y entonces ahí ve la foto de su padre y ve que yo hablo de la entrevista y demás. Y ahí ya descubrí que sí que se habían visto ustedes y bueno, pues esa fue la... y esto repite un poco la historia que el propio Schindlauer me había contado. Y es la siguiente, porque cuando me dijo que no había hablado de estas cosas con nadie, dice, con una excepción, dice, es que cuando cayó el muro, estamos hablando de Gentin, que está a unos 90 kilómetros de Berlín, al sur de... O sea, en la antigua RDA. O sea, Schindlauer cuando le sueltan los americanos, se va a su pueblo, en la zona de ocupación soviética, y allí queda toda la vida, se hace cargo de la droguería que tenía su abuelo, y bueno, pues allí sigue. Y una vez que cae el muro, viene a verle un señor del oeste, y le dice, soy el yerno de Karl Merkel, que estuvo con usted en las SS en Mauthausen. Y vengo a verle por encargo de mi mujer, porque mi mujer, la misma historia, porque dice, cuando murió mi suegro, mi mujer entre los papeles descubre correspondencia con usted y ahí descubre que su padre ha estado en las SS y que ha estado en Mauthausen. Dice, y desde entonces mi mujer vive atormentada con esta historia y siempre me dice una frase que yo no entendía en el momento en alemán, Ich büße für meinen Vater, que el propio Schindlauer me lo explicó. Cuando le dije, ¿qué es eso de büßen? Dice, pues hay el infierno, hay el cielo y hay el purgatorio. O sea, estoy pasando por mi padre. Y bueno, pues, o sea, que la carta de nuevo que encuentran, pues la hija de Schindlauer también descubre en 2009 la historia esta. Y, en fin, que os dais cuenta también de la complicación a veces de que no todo el mundo en Alemania había puesto a su familia al tanto de sus vidas. Pues que hay cosas muy difíciles de contar.
Y bueno, pues no sé, ya, ¿cómo retomar lo que Sí, decía Laila? para el espectador, o sea, bueno, para el espectador, aquí no hay espectadores, para la gente puede ser interesante que cuentes un poco todo el tema de la música y Sí, y bueno, las no, letras, toda esa parte, ¿no? a partir que de nos queda todo descubrir este tiempo, ¿no? el libro de Benito nos pusimos a investigar sobre el tema porque sabíamos que habían estado muchos españoles en Mauthausen, habíamos oído hablar de la famosa escalera, de la cantera, pero había muchas cosas que desconocíamos y a partir del libro de Benito pues empezamos a leer otras cosas, el libro de Pai, que vais a tener que ir ya, ¿no? Sí, tenéis que ir. Y bueno, y entonces una de las cosas que descubrimos fue que se había hecho dentro del campo de concentración, que se había hecho teatro, que se había hecho una revista musical y ese se convirtió en uno de los ejes del espectáculo. Toda la parte de esta revista musical que hicieron los españoles dentro del campo y por otro lado la historia de las fotografías. Esos fueron las dos cosas. Y tú te tienes que ir. No, pero aguantamos un rato, si empieza el momento ahora. A mí, Laila, una de las cosas que más me llamaron la atención es, y que además me sorprendió muchísimo las canciones, porque yo decía, bueno, reproducir momentos, porque los tenéis así un poquito donde se ríe, y las canciones, o sea, ese lado un poquito de comedia en algún momento es muy valiente, ¿no? O sea, en un contexto como el que reproducís Eso era cuenta. Sí, bueno, es que eso es una de las cosas que nos sorprendió al investigar, ¿no? El ver que esta gente, estos presos, estos españoles que llevaban de guerra desde el año 36, porque claro, venían de lo que venían, primero tuvieron la guerra en España, tuvieron que salir por los Pirineos, se refugian en Francia. En Francia ocupan los alemanes Francia y esta gente vuelve a ser prisionera. Algunos habían luchado con el ejército francés, les deportan a Mauthausen, o sea, es como una guerra eterna lo que tiene que pasar esta gente. Y como tenían clarísimo que lo que no podían perder bajo ningún concepto era la moral y que tenían que tener la moral alta y cómo valoraban eso, el hecho simplemente de pedir permiso para hacer teatro, que se lo concedieran y que en vez de hacer una gran obra del repertorio clásico, hicieran una revista en la que se vistieron de mujeres, en la que se pusieron ligueros, en la que se hicieron pelucas, parece ser, en la que Cereceda bailaba, que tenía por lo visto un número muy bueno de claqué, consiguieron una chistera, precisamente para mantener alta la moral, que era cómo no perdieron el humor, cómo intentaron no perder el humor, cómo organizaron combates de boxeo, cómo tenían clarísimo que si perdían el humor y perdían la moral, estaban ya irremediablemente perdidos, que era lo único que les podía mantener con vida. Y aparte de la solidaridad y el sistema de organización tan brutal que tenían para poderse mantener con vida unos a otros, repartirse lo poco que podían conseguir y si un compañero estaba enfermo, entre todos le intentaban alimentar, cuidar o conseguir medicinas en un momento dado por medio de los chanchullos que podían organizar. Y eso es lo que nos llevó a la parte más terrible de los campos de concentración, que además estamos hartas de verlas al cine, por otro lado es muy difícil de contar en teatro. ¿Cómo cuentas en el teatro la cámara de gas? ¿Cómo cuentas en el teatro los despedazamientos por los perros? La cantera, la muerte por inanición, todo eso como lo cuentas en teatro. Después de que hemos visto ya, vamos, el otro día fuimos a ver El hijo de Saúl en cine y es que ya después de eso, ¿qué vas a contar en teatro? Es imposible, ese horror. Entonces dijimos, bueno, pues la única manera de contar esto es desde ese espectáculo de variedades que montaron, ese espectáculo de cabaret que montaron estos presos. Entonces cada número de esa revista que hemos recreado nosotros es un aspecto del horror en el campo, ¿no? Hay un chotis del crematorio, hay una canción de la cantera de Werner Graben, hay, bueno, una canción de la supremacía de la raza aria, en la cual pues salen los nazis, y hablamos de también al final de todas esas empresas
que se lucraron con la mano de obra esclava, pues igual que pasó en España, exactamente igual que pasó en España, nada más terminar la guerra, y que ahí están, ¿no? Hugo Boss, Lavalle, etcétera, etcétera, que bueno, el ciclón B, el gas ciclón B con el que se gaseó a millones de personas, pues fue una empresa alemana floreciente que todavía está funcionando, ¿no? Y la Nivea también estuvo, todo, si es que al final se enriquecieron todos gracias a esto. Entonces, bueno, pues aprovechamos esos números de cabaret, esos números musicales para hablar de todo esto, ¿no? Recuerda, por ejemplo, como tú sabes bien, también como en Teresí, eso estaba provocado desde arriba, porque claro, en un campo donde estaban fundamentalmente artistas. ¿Qué ocurría? Que ahí se hacía Shakespeare, que ahí se hacía cabaret, por el mismo sentido, ese doble de irónico y de vuelta atrás, que ahí se hacían escuelas de pintura, porque había muchos pintores y muchos refugiados, y arquitectos. Entonces, claro, había un momento en que era un doble, como decir, una doble salida, por un lado de liberación de ellos y a la vez sentirse unidos a través de eso, y por otro lado, es decir, vamos a hablar de lo que no se debe hablar a través de un retorcimiento de la realidad para poder sobrevivir, porque no, claro, acaba ya no solo asesinado, sino loco, que ya entonces lo puede ocurrir, ¿no? Y esa parte del espectáculo es una auténtica maravilla, porque claro, es esa dualidad y esos dos mundos que dejan un poco perplejo. Y dice, ¿cómo es posible que se rían? Claro, si no acabas pegándote un tiro, no hace falta que te lo den, ¿no? Sí, lo que yo no sé si en Mauthausen se llamaban también, en Auschwitz sí está lo que llamaban los musulmanes, sí, que iban con una manta en la cabeza como de hecho sacamos a un musulmán en el momento de la valla electrificada, que eran uno de los momentos en los que cuando ya estaban desesperados se tiraban a la valla electrificada para freírse en la valla, porque es que era la única manera de salir de ahí, era muerto, era como decía, ¿no? Por la chimenea del crematorio. Hay una cosa que me ha interesado mucho, porque además habla mucho juego en cine y en teatro también, por ejemplo, Forman eso lo trata muy bien y tal, que es el silencio. Es decir, el silencio dentro de, y una vez que sales del campo o que has sobrevivido al campo, es decir, no solo, claro, los que han sufrido, sino también los torturadores. Es decir, en Argentina, en cualquier país, es decir, los falangistas en un momento dado, los stalinistas, etc., nadie cuenta nada, ni a lo más íntimo de su familia, es decir, eso queda como una mancha y que de repente, 40 años después, no se sabe por qué un señor que viene de España, que no lo conoce y que le caen gracias, pues a este le voy a contar algo. Y claro, cuando él empieza a recapacitar qué es lo que está contando y que como eso, me parece que, bueno, que es banal, que es muy ágil, muy dúctil, que no plantea problemas, él mismo se da cuenta de dos hechos muy diferentes. Primero, la propia conciencia, en que se le empieza a remover y dice, bueno, yo es que a lo mejor tampoco hice barbaridades, pero sí que las consentí, las presencié y las apoyé en alguna medida porque no dije nada, ¿no? Y como esto a la vez dice, bueno, a ver si es que ahora, como ha ocurrido y está ocurriendo, después de 30 años, de 70, en Francia, en Alemania, hay gente que vuelve a entrar a la cárcel por 90 años, por todo lo que hizo. Entonces, claro, llega ese doble camino, que eso a mí me parece una cosa muy tremenda y además muy interesante para la ficcionalización, porque precisamente la ficción aporta muchas cosas que la historia, que la propia historia no comprende, y sin embargo a través de la ficción, el ficcionalizar un hecho histórico te permite llegar a descubrir, a intuir, a soñar, entre comillas, qué es lo que allí ocurría, ¿no? Que nunca tendrán datos porque no hay documentales. Excepto, bueno, en Teresí se hizo una grabación con de las canciones que cantaban, que eso también es un hecho sorprendente. ¿Cómo sí, ya hay mucha partitura, hay mucha partitura, la nana famosa de esta mujer, checa Ilse, no me acuerdo cómo se llama ella, que era enfermera, bueno, que estuvo actuando como enfermera, Vígala, que se convirtió en que luego la llevaron a Auschwitz, de eso sí hay material, pero sobre todo eso, lo del silencio es la palabra, es de los torturadores nunca cantan, especialmente no tiene sentido. Es decir, descubre a alguien hilando y atando cabos que en un momento dado, ¡pumba! Este tío, y por eso se han hecho tan buenas obras de torturadores en la ficción que plantean toda una serie
y de problemáticas internas que te dejan, bueno, ¿dónde está la conciencia de eso? Yo me acuerdo una pregunta que le hice, porque claro, cuando me dice, yo es que he hablado, no he hablado con nadie de esto en la familia, digo, ¿y por qué? Y ahí me dijo, porque es una vergüenza. Esa fue la respuesta. Das ist eine Schande. Una vergüenza. Claro, porque se metió la historia de que eso, sabéis que Alemania se había purgado de sí misma, y sabemos que es mentira, porque, pues bueno, y las consecuencias que está teniendo hoy día mismo en Estados Unidos, ¿no? Pues, Luego me llamó la atención porque él había vivido en la RDA, vuelve, ya digo, a zona de ocupación soviética toda la vida. Digo, ¿y nunca tuvo usted aquí? No, nada, no, nunca nadie le preguntó nada, y eso me llamaba la atención también, que... Fíjate, por lo visto de 800 médicos que hubo investigando con personas discapacitadas, haciendo, que esa es otra, el mundo de la discapacidad, que por ahí se empezó, de 800 que hubo, había por lo visto varios premios Nobel, solamente se procesó a 23. Los demás siguieron ejerciendo en Alemania, pero vamos, sin ningún problema y llenos de honores, y gente que había estado utilizando cobayas humanos, utilizando a niños con discapacidad para matarlos y trocearlos y luego hay otro elemento muy importante de lo que has contado, me parece a mí, que es el siguiente, es decir, cómo una persona que ha sido profesor, es decir, que desvela, que enseña, que es artista, acaba, que eso es otro de los elementos también que se ha tratado mucho en cine y teatro, acaba siendo el torturador de rigor, ¿no? Al uso. Es decir, ¿cómo es posible que alguien que se supone ama la belleza, el estudio, la profundidad, la entrega a sus alumnos y tal, acaba en ese otro territorio que es el del asesinato puro y duro o el del machaque del prójimo, ¿no? Eso es otra de las cosas tremendas. Y cómo, luego, por ejemplo, eso que tú dices de los médicos, los abogados nazis había, pero bueno, los códigos que se hicieron y tal, esos libros de John Little lo cuentan maravillosamente bien. Como el tío más brillante de las universidades alemanas en el derecho se convierte en el mayor torturador y el que idea todo el sistema de defensa de la tortura, ¿no? Jurídicamente hablando, ¿no? Y quien dice son médicos, en fin, todas las profesiones, los arquitectos, pero también es bien sabido. Es decir, qué barbarie llegó a engendrar gente que se suponía inteligente, culta, etcétera, etcétera, y se convierte ponen en marcha, por la idea sufrida por un loco, todo un sistema que acaba con un sistema bárbaro, en el sentido más, y sin embargo la gente más culta, en aquel momento Alemania o Austria era, bueno, todo a principios del siglo, ¿no? Eso es una de las preguntas que yo creo que no tenemos resueltas, de cómo se puede llegar a engendrar la barbarie hasta esos extremos, tanto en el stalinismo como en el nazismo. Es decir, es como la humanidad se puede hablar de ciertas cosas cuando somos tan bárbaros, ¿no? No sé, yo son preguntas que me hago y me quedo... Yo quería que hablaras un poco sobre, quizá tiene relación con ambos, sobre la escenografía, porque la escenografía guarda relación con Gusen en sí, ¿no? Con la cantera que era Gusen, ya que por otra parte era un lugar también particular y era un lugar de ejecución. De hecho lo mencionaba porque es donde murió mi tío abuelo. Él no llegó a Mauthausen. En el 39, según los datos de la Junta de Andalucía, llega en el 39 y antes de un año ya muere, y por lo que me informan ni siquiera llega a pisar Mauthausen, sino que muere en la propia cantera, donde se cuenta que es donde los polacos eran los carceleros de los españoles, porque se tenía entendido que los españoles eran anticatólicos y los polacos eran muy católicos, y hasta donde he llegado no lo ejecutaron como a otros judíos, se comentaban que los despeñaban por la propia cantera, pero sí sé que mi tío abuelo nunca pisó Mauthausen, sino que fue uno de los constructores, de los albañiles de Mauthausen, ¿no? Y la escenografía, si no me equivoco... Sí, bueno, la escenografía se jugó, es una pena que no esté Arturo, pero queríamos un espacio abstracto, no queríamos algo que fuera muy concreto, precisamente porque se desenvuelve en muchos lugares la acción, pero se trabajó con la cantera y con el interior de una cámara de gas. En concreto, una cámara de gas que no está en Austria, que es, no recuerdo ahora mismo, no recuerdo el campo, es un campo chiquitito y que se conserva la cámara perfectamente, el suelo con ese sumidero
es también la idea de la letrina, esa cosa del suelo de cemento y la idea de la cantera. La idea de la cantera está por todas partes y nos servía para tener distintas alturas y todo eso. No sé si en la cantera y todo eso. Pero lo que se refiere a los espacios, hombre, yo me llama la atención que, por ejemplo, tenéis bastantes escenas dentro de lo que fue el laboratorio fotográfico, ¿no? Sí. Y el prostíbulo, que el prostíbulo es una cosa también que no se conoce, que había un prostíbulo dentro del campo y también hay varias partes. El episodio de cómo salen las fotos, como tampoco se sabe muy bien, y además esto es ficción, pues nos hemos inventado nosotros una historia porque nos interesaba hablar del prostíbulo, nos apetecía que hubiera una mujer dentro de una cosa de tanto varón, y había un personaje del que hablan muchos españoles que era una prostituta gitana, y nos gustaba la idea de poder hablar también del hecho de que en los campos de concentración también había gitanos y que estaban también allí por su raza y que era curioso además el hecho de que una prostituta fuera gitana, porque se supone que por las leyes de Nuremberg no podían haber cruces de raza, en fin. El caso es que por eso esta gitana era guapísima y muchos españoles hablan de ella y entonces, bueno, pues sacamos ese personaje y nos gustaba la idea del prostíbulo como lugar por el que pasaban todos, porque estas prostitutas las utilizaban también para premiar a determinados presos, para conseguir tener un mayor control sobre ellos a base de premios. Y nos parecía, además quiero recordar que los perros de Bachmayer estaban muy cerca del prostíbulo y se oían, no sé si en Paico, en algún lado hemos leído que desde el prostíbulo se oían a los perros de Bachmayer ladrar, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía como muy tremendo eso, esa cosa tan... Además, no os imaginéis que es que fuera una cosa así apartada. La primera barraca, la barraca 1, era en parte, estaba dividida en dos. Uno era el prostíbulo y otro era el secretariado de los presos. O sea que, y luego ya venía la barraca 2, que era donde vivían ya algunos de los presos. Y de todas maneras, no os imaginéis tampoco que esto era un espacio que podía frecuentar mucho los presos, ni todos los presos. El prostíbulo era, bueno, por supuesto, para los que seguían en vida, que, como hemos visto, eran los menos, y además dentro de los que seguían en vida para determinados presos, que lo que llamaban allí un poco los enchufados, que estaban en circunstancias así particularmente... Es decir, probablemente la mayor parte de los presos que pasaron por allí nunca, vamos, es que no lo vieron ni en pintura. O sea, eso es así. Entonces el espacio intenta recrear, por un lado, el prostíbulo, por otro lado, el laboratorio fotográfico, por otro lado, las letrinas, el despacho de Bachmayer, que nosotros hemos llamado Bretmeyer, el capitán del campo, y la cantera permanentemente. Claro, la cantera es sí, la obsesión de todos los que... Porque debía ser el peor destino que tenía uno, nada más llegar a la cantera era la muerte segura, vamos. Luego, os dais cuenta también, la mayor parte de los presos donde se dejaron la vida fue allí. Digo, se dejaron la vida en el sentido de que perdieron las fuerzas, ya murieran como murieron, pero pasaban meses, varios meses trabajando allí, eso en un momento acababa con sus fuerzas. Y eso es, por eso, aunque no es de los que han podido contarlo, evidentemente es lo que pasa, los que han podido contarlo no vivieron tanto de eso, pero la mayor parte es donde se dejaron la vida. Entonces, a mí el personaje de Buey me fascina desde hace años y veo a menudo sus fotos, porque ese Hoss hizo muchos retratos. Yo creo que tenía mucha voluntad de salir él en los retratos y se convirtió él mismo en un personaje. Yo creo que, no sé si tú lo interpretas o tú la idea también igual, yo creo que él sobrevive porque es un seductor nato. En buena medida es el tipo que en 2 minutos puede caer simpático a cualquiera.
tiene una mirada, tiene una sonrisa absolutamente fascinante. Y yo veo, cada vez que veo ese fragmento del juicio de Nuremberg, cuando él declara, en 2 minutos concentra la atención de cualquier espectador. Es alguien que tiene una capacidad brutal para atraer, digamos, la simpatía hacia él, ¿no? Imagino que fue esa la razón por la cual sobrevive, aparte de la habilidad que tuviera con las fotos y cosas de ese estilo, ¿no? Imagino que también caería simpático hasta los SS. No me dicho de paso, yo diría que vosotros habéis construido el personaje de Paco un poco así, ¿no? Sí, sí, en ese sentido, pero también había gente que hablaba del pestes, o sea, también había gente, o sea, que había muy simpático. No, ser buenísimos, si no digo ser bueno o malo, digo que había gente a la que se seducía y al mismo tiempo también le tenían una manía que no le podía ni ver delante. Lo que sí que es muy difícil pensar cómo podía ser este hombre, porque escuchas, lees lo mejor y lo peor. Gente que era poco menos que simpático, divertido, un santo, y otro que era un mierda que se le chupaba las botas a los SS, que era un servil. O sea, están las dos caras completamente. Entonces, bueno, a la hora de poner ese personaje dices, ¿por dónde tiro? Y bueno, pues ahí intenta ver un poquito de todo, igual que con el personaje de García, que para unos era un cobarde, para otros era un hombre que tenía mucho menos afán de protagonismo, claro, es que es muy confuso todo lo que nos ha llegado, porque no les conoces. De todas maneras, con un comportamiento en una sola dirección, no creo que se pudiera sobrevivir en aquellas circunstancias. Tenían que tener varias caras para sobrevivir, ¿no? Y imagino que iría por ahí, ¿no? Hay una cosa que me recuerda ahora lo que comentáis, y es que una de las cosas que me preguntó a mí Schilado fue qué había pasado con Bosch, porque él no sabía nada, ni siquiera sabía que era testigo en el proceso de Nuremberg, no tenía ni idea, y que además le mencionaba a él, a Schilado, en Nuremberg, no tenía ni idea. Pero dice, yo muchas veces me he preguntado qué pasó con él, qué llegó a hacer, dice, porque yo lo veía como que era un tipo muy exaltado. Dice, habrá hecho alguna locura en su vida, y después era la idea que tenía como de un tipo explosivo. Y esto fue lo que le había quedado a Schilauer del tiempo ese que pasaron en esa barraca del laboratorio. Y otra cosa que os quería preguntar, yo estoy editando las memorias carcelarias inéditas de aquí de España, donde cuentan de cómo Robledano saca los dibujos de los presos en las cárceles de los años 40 y de las palizas que recibe, intenta sacar los dibujos, cómo al final los consigue sacar y cómo otros no lo consiguen. Y yo siempre que escucho la historia de Boix, digo, esto en España no pasa. Él le pilla y luego no sale ni una sola foto. De hecho, las fotos que tenemos son las fotos oficiales, y lo único que tenemos son los dibujos de Robledano y aquí en Alicante Gastón Castelló dibujó también algunas acuarelas en la cárcel y poco más, pero luego las fotos como las de los nazis, los campos de concentración, aquí no existían. Era mucho más eficiente el sistema penitenciario español. Y hay que decir que de los campos nazis, sumando todos, no llegan ni de lejos a la cantidad de fotos que hemos hablado de que hoy en día se conocen 700 fotos hechas por los SS. El resto no. O sea, el caso de Mauthausen, donde se escondieran las fotos y después se recuperasen, es único. O sea, no hay nada parecido para los otros. Hay poquísimas fotos del resto de todos los campos. O sea, pero es que en España no tenemos ni Mauthausen, no tenemos ni la excepción, vamos. O sea, Mauthausen es una excepción, pero porque aquí no sé si había un laboratorio de identificación fotográfica que tenía esta gente. La eficacia alemana aquí o sea, aquí el dedicar a hacer fotos de todo lo que se hacía, dudo mucho que existiera, ¿no? Que luego además te preguntas por qué se hacían tantas fotos. ¿Para qué? Porque era una voluntad de documentarlo todo, tampoco porque las fotos en realidad, por ejemplo, no reflejan la realidad de lo que pasaba allí. Es decir, ya la mayor parte de los presos, españoles y no españoles, mueren de hambre, o sea, de lo que he dicho antes, o sea, de estar extenuados y de trabajar duro y eso no está en las fotos. Las fotos normalmente no representan
Entonces, hacían fotos de lo que ellos llamaban muertes no naturales, que normalmente eran los que mataban a tiros, pero eso no era lo habitual. Pero sí, ¿no? Había también los habían fotos también de una escena que también que reproducen ellos en Triángulo Azul, es la del ahorcamiento de Bonarevich, y bueno, pues eso sí eso está fotografiado, el hecho real. Hicieron una secuencia larga de todo ese suceso, pero lo normal, que era morir de hambre, eso no lo hacían. Ya digo, y sin embargo hacían otras cosas, detallaban muchos aspectos del campo y algunas muertes, lo que llamaban ellos muertes no naturales, que es así que normalmente documentaban. ¿Por qué? Pues es algo que no... por ejemplo, de la llegada de los prisioneros soviéticos, eso les interesó mucho, hicieron series muy largas de los presos soviéticos cuando llegaron a finales del 41, vale, pues eso sí. La visita de Himmler. Las visitas de Himmler, por supuesto, acompañado del resto de los SS, ¿qué más? Pues hay de la construcción del campo, y luego, pues determinados presos, claro, pero lo que pasa que, en fin, como digo ya, nos faltan 19.300 de las 20.000 que se escondieron, quizás un día. Yo no digo que sea imposible, porque abajo en la exposición veréis algo que se ha descubierto hace, estamos en 2016, se ha descubierto hace 2 años y medio, 3 años, y es que han aparecido en Barcelona, en una casa de subastas, se vendieron 1.400 fotos que vienen de la guerra de España, y las compró una asociación pensando que podía ser interesante, y después de haberlas comprado pues descubrieron que 700 de ellas están hechas por Boix en la guerra de España, cuando él tenía 16, 17, 18 años. Entonces, si esto ha aparecido hace 3 años y aquí en España, ¿por qué no va algún día? Yo tendría que ser en Francia, porque él lo que le dice a los americanos es: las tengo en París. ¿Pero qué pasó después? Boix escribió unas memorias también, no las conocemos. Yo he conocido a uno que las leyó, el manuscrito. Me dijo a quién probablemente su aliado. Yo no he conseguido seguir la pista de ese manuscrito. ¿Qué pasó con él? Pues quizá no eran una maravilla, según el que las leyó tampoco lo eran, pero nos hubiera gustado verlo quizá. Pero ese... Muy bien, pues si no tenéis alguna aportación más o alguna pregunta, me gustaría que invitaros a que continuemos aquí en la sala de una manera informal, si queréis cualquier conversación, y dejamos que nuestros compañeros se sumen a nosotros, ¿no? Y nos podemos bajar del púlpito, ¿vale? ¿De acuerdo? Muchas gracias.